Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Eres tú. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, gloria a Dios. Quisiera en estos momentos hablar un poquito sobre la oración. Tenemos que estar claros de que Dios contesta la oración. Por esa razón tenemos que ser específicos. Hay personas que no son específicas a la hora de pedir. Es necesario que seamos específicos a la hora de pedirle algo al Señor, porque lo más probable es que Él nos dé exactamente lo que estamos pidiendo, ni más ni menos lo que estamos pidiendo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en estos momentos una vez más, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y nosotros sabemos, Señor, que tú contestas la oración. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aunque usted no lo crea, hay creyentes que ellos creen o piensan que orando o no orando va a pasar lo que va a pasar y punto. De manera sea que la oración pues no es tan importante, de todas formas va a pasar lo que va a pasar. Y no es así. No es así. Cuando Dios contesta lo que usted, si es su voluntad, por supuesto, va a contestar lo que usted está pidiendo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, hay algo sumamente curioso.
Dice Segunda de Reyes 2:9. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías sabía que ya se iba y le dijo a Eliseo: pide lo que tú quieras que haga por ti. En otras palabras, porque ya me voy. Eliseo sabiamente le dice: lo que yo quiero de ti es una doble porción. No es tu cuenta de banco, no es lo que tú tengas material. Lo que quiero de ti es una doble porción de tu espíritu. Este sí sabía lo que pedía. Le pidió el doble del Espíritu Santo que él tenía. ¿Y saben una cosa? Recibió exactamente lo que pidió. Por la razón de que Elías hizo 8 milagros en su ministerio. Si usted lee la Biblia con cuidado, Elías hizo 8 milagros en su ministerio. Pero Eliseo, que había pedido el doble de su espíritu, hizo 16 milagros en su ministerio. Hizo el doble de milagros que Elías, porque le pidió el doble de lo que Elías tenía. Tenemos que aprender a pedir. Lógicamente, no pedir egoístamente. Pero cuando vayamos a pedir, debemos de ser específicos en lo que pedimos. Si Eliseo hubiera pedido que yo tenga el mismo espíritu que tú, hubiese hecho 8 milagros. Pero pidió el doble de tu espíritu, hizo 16 milagros. Familia, Dios contesta la oración. El punto es que a veces no sabemos pedir. Pedimos egoístamente o pedimos con poca fe. Pero cuando pedimos como debemos de pedir, siempre y cuando sea para la gloria y para la honra del Señor primero y después para beneficio de nosotros, siempre el Señor va a contestar. Y va a contestar como le hemos pedido, si sabemos pedir. Por ejemplo, en Juan 14:14, el Evangelio de Juan, son palabras que comprometen a Dios a cumplir. Son palabras que comprometen a Dios a cumplir. Dijo el Señor Jesucristo: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, lógicamente, siempre y cuando que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Locuras no. Pero Dios lo va a contestar. Dios contesta. Y contesta lo que pedimos, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Y primero que nada que sea para la gloria y para la honra de Él. No hay nada que sea demasiado trabajoso para el Señor. No hay nada. Para el Señor todo es fácil, porque Él es el Todopoderoso. Por eso es que dice Lucas 1:37: no hay nada que sea imposible para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Si el Señor nos dice que pidamos y que lo que pidamos es lo que Él va a dar,
Y si después dice que no hay nada que sea imposible para Dios, ¿por qué dudarlo o por qué no pedirlo? Luego dice Jeremías capítulo 32 y verso 27, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Hablando el Señor, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada que sea difícil para Dios. Dios quiere que pidamos. Y cuando pedimos, Él va a contestar. Pero hay que saber pedir. Si pedimos cosas que, como niños que a veces piden y no saben lo que están pidiendo, pues así hay creyentes que piden y no saben lo que están pidiendo. Lógicamente no van a recibir nada. Pero cuando un creyente conoce la palabra de Dios, conoce la voluntad de Dios, conoce lo que Dios ha establecido en su palabra, y en base a eso pide, el Señor contesta. La oración no ha pasado de moda. La oración no ha perdido su poder. Dios no ha perdido su interés en contestarle a los que le piden, a los que son de Él. Ahora bien, voy a ser breve. No es pedir por pedir. Hay que saber pedir. Parecería mentira, pero hay que saber pedir. Hay requisitos para poder pedir. Bueno, y que se conteste. Dice primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está el secreto. No es pedir por pedir. Dice Juan, y esta es la confianza que tenemos. Juan está lleno de confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho. Esa es la confianza del creyente que sabe cómo pedir, que no pide egoístamente, que no pide locura, que no pide tontera, que sabe pedir dentro de la voluntad de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, pues ya tenemos la petición hecha. Familia, la oración trabaja, funciona. Dios está pendiente de nosotros. Nosotros necesitamos pedir con fe, creer. Pedir con confianza. A veces lo hacemos como de costumbre. Y como que no estamos conscientes que estamos hablando con Él. Lo hacemos como mecánico. No. Hay que estar claro. Y hablar con Él como que estuviéramos hablando cara a cara. Y saber lo que estamos pidiendo. ¿Quién sabe lo que habrá creído Elías que Eliseo le iba a pedir? Quizás le iba a pedir, pensó Elías, quizás me pide alguna prenda, algo material. No, este tenía los valores bien ubicados. Dice, yo quiero una porción de tu, la doble de la que tú tienes.
Y no olvide esto, hermanos, Elías hizo 8 milagros. Pero como Eliseo pidió el doble, hizo 16 milagros. ¿Qué vas a pedir tú? Otra cosita que hay que tener claro es que tenemos que estar bien con Dios para que Dios conteste. Si nosotros no vivimos una vida agradable al Señor, el Señor no tiene por qué contestar y no va a contestar. Una de las cosas que debemos de hacer cuando pedimos algo y no hay respuesta, tenemos que estar claro que el problema no está en Dios. Nunca va a estar el problema en Dios. Él es el mismo. El problema va a estar siempre en nosotros. Tenemos que caminar de una forma que califiquemos para el milagro de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9 y en el verso 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Dios. Entonces eso es un requisito para tener en cuenta. Para tener en cuenta, si yo estoy pidiendo algo y no sucede, el problema definitivamente no está en él. Entonces yo debo de buscar por qué razón yo no recibo lo que pido. Y este verso de Juan 9:31 nos manda un examen. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Dios. Entonces hay que asegurarse antes de pedir. No que seamos perfectos. Perfecto solo es Él. Pero debemos de asegurarnos antes de pedir que calificamos, que verdaderamente somos temerosos de Dios, que estamos haciéndole la lucha para hacer su voluntad, para poder calificar en lo que pidamos. Su poder siempre será el mismo. Nunca, pero nunca, nunca el problema va a estar de su parte. Nunca el problema va a estar de su parte. Él tiene toda la reserva en sus manos. Dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no pierde fuerza, Él no se avejenta, Él no se cansa. Él es el mismo. Él es el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Cristo que podía responder hace miles de años puede responder ahora, porque Él es el mismo. Entonces, hermano, yo quisiera hacer énfasis en esto. El problema, si es que hay un problema, tiene que estar en nosotros. Si hay algo que impide lo que yo estoy pidiendo, si estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Si no estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, aunque camine bien, no va a suceder nada. Pero aún así, caminando bien, teniéndole, caminando bien, aún así, tengo que pedir conforme a la voluntad de Dios. No hay una razón de parte de Dios que Él no nos pueda responder lo que pedimos. El problema siempre estará de este lado, de nosotros. Otra cosita que Él dejó bien clara, pero bien establecida, para recibir algo de su parte, hermanos, es que podamos creer
Cuando pedimos algo y no empezamos a dudar, lo arruinamos. En el libro de Marcos capítulo 9 y verso 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No dice casi todo. Al que cree, todo le es posible. Debemos de ser específicos a la hora de orar. Tenemos que ser específicos a la hora de orar. Y debemos de estar claros que estamos viviendo de tal manera que calificamos, que a Dios le agrada. Y recuerda esto, hermano, antes de pedir, pregúntate tú mismo, ¿y esto será para la gloria de Dios? ¿Qué beneficio puede traer esto a mi vida espiritual, a la gloria de Dios, a la obra de Dios? Dios tiene deseo de contestar nuestras oraciones. Así como cualquier padre tiene el deseo de escuchar y de bendecir a sus hijos, cuanto más Él. Cada vez que tú ores y tú no recibas o no recibamos lo que estamos pidiendo, tenemos que reflexionar en nuestra vida. ¿Estoy viviendo una vida que le agrada a Dios? ¿Estoy viviendo una vida en la que Dios pueda bendecirme o no? Porque se da el caso, hermano, se da el caso triste de que hay gente que hasta se enojan con Dios. Piden, no reciben y empiezan a dudar y a enojarse con Dios. El punto es que Dios nunca tiene la culpa. Dios nunca tiene la culpa. Y eso es lo que quiero dejar en esta tarde, en esta mañana. Hay que pedir específicamente, como Eliseo. ¿Qué quieres que haga? Yo quiero que me deje el doble de tu espíritu. Pidió específicamente y específicamente hizo de milagros. Dios es bueno. Dios tiene el deseo de suplir. Dice el Salmo 40 y verso 1. Paciente, eso es otra cosa que queremos todo al momento. Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y escuchó mi oración. Por lo tanto, hermano, Él responde. Que el Señor les bendiga, nos bendiga, y que tengamos claro que la oración sí funciona. En el nombre de Jesús. Amén y amén.